8:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor José Chalco Salgado, académico en Cuenca y constitucionalista. Lo invitamos, como siempre, para que nos ilustre respecto de temas que están en la coyuntura. Quisiera partir del análisis de la reforma parcial a la Constitución con el tema dolarización. Resulta que para la segunda vuelta presidencial, sin ningún ambaje, quieren demostrar la Revolución Ciudadana que ellos respaldan la dolarización con un proyecto del año 2021, ¿se acuerdan ahora? Para captar votos cuando el país sabe su actitud de su propio líder en contra de la dolarización, de lo que han venido anunciando los ecuadólares, el manejo del sistema electrónico, que hay algunos analistas económicos como Pablo Lucio Paredes, que ayer nomás nos ilustraba Pablo Lucio respecto del concepto de esta propuesta de supuestamente para decir que respaldan la dolarización. Antes de darle la palabra, un resumen de lo que Pablo Lucio Paredes dijera ayer en la revista de Opinión y Democracia. El propio Rafael Correa ha seguido criticando la dolarización y señalando que el Ecuador estaría mejor sin la dolarización. Diego Borja, candidato a vicepresidente, ha hablado y ha escrito sobre la salida ordenada de la dolarización. El correísmo ha seguido hablando de utilizar al Banco Central para financiar a la economía, cuando hay cosas que demuestran que tú no eres un gran defensor de la dolarización. Y en media campaña electoral, ¿te acuerdas que fue Pavel Muñoz que presentó eso hace unos 3 o 4 años? ¿Te acuerdas de repente de esa reforma? Creo que es claramente una maniobra electoral. Si hay un temor a que haya el más mínimo riesgo de abandonar la dolarización. Bien, una opinión muy ilustrada, la de el economista Pablo Lucio Paredes. Ahora, desde el punto de vista de la constitucionalidad, lo que está planteándose desde la Revolución Ciudadana, ¿qué opina, doctor José Chalco Salgado? Muy buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y buenos días a todos los que nos escuchan en el Ecuador. Mire, yo creo que hay que empezar por la comprensión de qué es lo que se pretende. Cuando usted entiende qué es lo que se pretende, puede arribar a urgentes, necesarias y sensatas conclusiones. Explico. La Constitución del Ecuador establece un sistema gradado de modificaciones o potestades para modificar la Constitución. ¿Cómo se modifica la Constitución? A través de enmienda, de reforma o de asamblea constituyente. Son los 3 mecanismos diseñados en la Constitución para modificarla. Cualquiera de estos mecanismos requiere previamente, cuando nace una iniciativa de hacer un cambio a la Constitución, por uno de ellos, por este sistema gradado, estoy señalando, cualquiera de estos mecanismos requiere previamente que la Corte Constitucional haga un control de vía, un dictamen de la vía. Es decir, la Corte analiza la propuesta y mira si es que se puede hacer a través de enmienda, a través de reforma o a través de constituyente, de acuerdo a la serie de intenciones de modificación constitucional, de acuerdo a si son pocas o mayores, de conformidad a lo que la Constitución lo establece. En ese sentido, ya en un dictamen de agosto del año 2022, en el dictamen 322 RC del año 2022, la Corte Constitucional, 3 años atrás, la Corte Constitucional estableció que la intención
de modificar el artículo 303 de la Constitución de la República y poner que la moneda oficial del Ecuador es el dólar, se lo puede tramitar a través de una enmienda a la Constitución. Uno de los mecanismos que señalaba, el primero, la enmienda a la Constitución. Pero, ¿qué es esto? Y eso es quizás lo que no le están diciendo al país. Y eso es quizás en donde están engañando al país. Con esta tesis veloz, con esta tesis en donde velozmente surge la necesidad de establecer al dólar en la Constitución. Un minuto, no es así. La Corte Constitucional, una vez que realiza el dictamen de vía, como lo ha hecho en agosto del 22, pasa a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional tiene que conformar, primero, una comisión ocasional para la enmienda, una comisión ocasional multipartita. Segundo, entre el primero y el segundo debate, luego de que esta comisión haga el informe, que para ello tiene 60 días, y no menos de 30, dice la ley, cuando existe el primer debate, para pasar al segundo debate, pues vea usted, se requiere que transcurra al menos un año, 30 días. La distancia que la Constitución prevé para el tratamiento del segundo debate aprobatorio, en distancia de tiempo con el primer debate que trate el Parlamento esta intención de modificación a la Constitución, debe pasar al menos un año. ¿A quién están mintiendo? Esto no llega para la campaña electoral. Esto no llega como garantía de nada en estas elecciones. Esto no llega a favor de nadie. Esto exclusivamente es una suerte de un baratillo de ofertas de este tiempo, pero que no le dicen al país que no será ni siquiera esta asamblea la que apruebe la enmienda. Porque déjeme decirle, se necesitará, con la conformación del nuevo Parlamento, 101 votos. ¿Cuál es la garantía de que esos 101 votos habrá? ¿Cuál es la garantía de que quienes hoy proponen esto tengan el mismo apoyo de sus propias bancadas en un año, 30 días después? Esto no le han dicho al país. Y eso está establecido en el artículo 441 de la Constitución, en el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así que un baratillo de ofertas no es sinónimo de una política de Estado. Yo creo que esto más bien, licenciado Rivadeneira, muestra, indica cómo ven a la dolarización, como un juego, como una cuestión de la cual se puede simplemente engañar, usar de discurso, pero no está en las entrañas institucionales. No está en las entrañas de la visión de Estado, todo lo contrario. Claro, como usted bien ha dicho, baratillo de oferta, demagogia barata. Claro, ¿qué va a suceder en la práctica con esta oferta? Tratan de aprobar, de venderle al país hasta el 13 de abril, segunda vuelta, de que este sector político está a favor de la dolarización. Y como usted bien nos ha descrito, esto va a tomar su tiempo, al menos un año. ¿Qué sucedería en el escenario que ellos ganen, ¿no? En ese escenario, que a lo mejor, como otras reformas tienen archivadas, guardadas en la gaveta, como la reforma al artículo 5 de la Constitución sobre el tema de las bases militares extranjeras, o el tema de la reforma al artículo 110 y 115 para no financiar a los partidos políticos, ¿qué garantiza que esto traten? Por eso la desesperación de venderle al país de que quieren fortalecer la dolarización con esto, cuando después, como usted bien ha señalado, en la siguiente asamblea intenten retomar si les da la gana, porque si no quedará en archivado esto. Vea, licenciado Rivadeneira, la defensa, blindaje
de la dolarización no es un reconocimiento que tiene que establecerse en un artículo de la Constitución. No va ni pasa por ahí. Cuando usted maneja muy mal los elementos sustanciales para garantizar la vigencia de la dolarización, simplemente usted es expulsado del sistema de la dolarización. Esto rebasa reconocimientos semánticos. Esto rebasa a enunciados normativos. Cuando usted no tiene una política fiscal seria, cuando usted no maneja el ahorro del Estado, ni tiene un mecanismo que determine claramente cómo debe ser el endeudamiento público, y tiene arcas abiertas al populismo, entonces simplemente usted hace todo lo contrario a fortalecer la dolarización. Esto es un tema de voluntad política, esto es un tema de voluntad de Estado, esto es un tema de quiénes son las personas que lideran las finanzas del país y el Estado. Caso contrario, usted simplemente termina la liquidez del país y no hace otra cosa más que suceder un efecto inmediato, que es que usted sea expulsado del sistema. Lo que hay que poner en la Constitución son garantías. Garantías precisamente para que funcione la institucionalidad del país. Que se respete al Banco Central del Estado y no sea la caja chica de nadie. Que el Banco Central del Estado tenga la suficiente autonomía precisamente para ser una suerte de enlace y del tercero confiable intermediario para el manejo, la obtención de la moneda dólar. Esto es lo sustancial. Y dejar de ser un prestamista del Estado. Se requieren garantías que permitan abarcar una disciplina fiscal, hablar del Código de Trabajo que no ha tenido las modificaciones necesarias y que son urgentes para el país, mecanismos de garantías para cuidar las reservas del Estado. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en reglas mínimas de endeudamiento? Eso es lo que debería preocupar y cuidar la dolarización. Eso sí, por ejemplo, un Banco Central del Estado adscrito a la Superintendencia de Bancos, pero con la tutela suficiente y necesaria de su autonomía. Ya conocemos nosotros, los que hoy proponen esta idea de ingresar a la dolarización, que como he dicho, no se ingresa mañana, eso es falso. Ya conocemos, a ellos son los que respetan la institucionalidad del país. Ellos son los que respetan unos mínimos de endeudamiento y de gasto público. Son los que respetan las reservas del Estado. Son los que respetan la autonomía de los órganos. Entonces, esto es lo que tiene que pensar el país. Y esto es lo que tiene que entender. Y las preocupaciones, vuelvo a decirle, no es poner semánticamente una palabra en el artículo 303 de la Constitución. No. Si hacemos un símil, la Constitución de 1998 decía que la moneda era el sucre, por ejemplo. Eso no es garantía de nada. Eso no es garantía. El sistema financiero, el sistema monetario del país tiene sus propias operaciones, sus propias lógicas de funcionamiento que hay que entenderlas y hay que respetarlas para que funcione. No hacer actos permanentes para terminar con la dolarización, en donde un reconocimiento constitucional no salva. Porque si usted hace todo mal, pues simplemente la dolarización termina y usted se expulsa del sistema monetario de la dolarización. En consecuencia sobre este tema, demagogia pura lo que en un proceso electoral plantean cuando esto no va a surtir efecto de inmediato, por un lado, y por otro, ¿qué garantiza que la nueva asamblea continúe con este proceso? Nada, en lo absoluto. No habría ningún compromiso jurídico alguno a que obligue a la siguiente asamblea a tratar después del año, dentro de los 30 días siguientes al año del primer debate, que es lo que establece la Constitución y la ley. Mire, quienes hoy proponen
el establecimiento del dólar como moneda oficial en la Constitución son los mismos que en el 2021 votaron en contra de la ley de fortalecimiento de la dolarización. Ellos votaron en contra, el correísmo votó en contra. Así fue. Entonces, y ahora quieren aparecer que quieren fortalecer la dolarización. Así fue. Entonces, esto hay que tener la claridad y la objetividad suficiente que el país requiere. Vuelvo a decir, la dolarización te tutela por actos y cuidado de las omisiones que podrían desarrollar las dificultades propias de ausencia de la liquidez y el blindaje y fortalecimiento a la dolarización. ¿Cómo eso se hace? No con reconocimientos semánticos, sino con acciones y tutela de no caer en omisiones. Ahora se mira, vuelvo a decirlo, ¿cuál es la visión que se tiene sobre el dólar? ¿Cuál es la visión? Una visión de una cuestión deportiva. Una visión de una cuestión de que hay que decirlo solamente por campaña, que esto se pondrá en la Constitución. Y yo creo que esto hay que hacer conciencia. Es así como se le mira al dólar. No se le está mirando como una política estatal. No se le está mirando como la rigurosidad que esto demanda y las garantías, vuelvo a decir, las garantías que alrededor deberían existir para el blindaje de la dolarización, que son acciones y no caer en omisiones, más allá de un reconocimiento semántico. Mire usted, con la nueva asamblea de 151 asambleístas que vendrá a partir del 14 de mayo, licenciado Rivadeneira, usted requiere 101 votos. 101 votos para aprobar la enmienda al año 30 días. Entonces yo creo que esto indiscutiblemente es un capítulo más de aquellos en donde solamente se intenta mostrar al país, mostrar a los ecuatorianos estas ideas propias del populismo, de los ofrecimientos y del baratillo de las ofertas. Pero muy poco, y tiene gran distancia con una visión de Estado. Además, el dispendio de los recursos públicos, el dispendio de los recursos ajenos, como cuando se trata de la caja del IES, ya conocemos esa forma de obrar. Esas garantías hay que tener, esas garantías, porque así es como se cuida la dolarización. No se cuida con la semántica, se cuida con las acciones. ¿Y cuáles deberían ser esas acciones que en cambio en el pasado demostraron todo lo contrario? Licenciado Rivadeneira, tiene que haber reglas claras. Si es que hay alguna intención de modificar la Constitución, que sean para poner reglas de endeudamiento público, que sean reglas para no ocupar las reservas internacionales en gasto corriente, que sean garantías para tutelar y cuidar una política fiscal, una disciplina fiscal absoluta. Mire, lo que siempre decimos con usted, la institucionalidad robusta, fuerte, respetada, eso es base para que funcione la dolarización. Las reglas de materia laboral, que no pueden quedar tampoco muy aisladas. Un código de trabajo que requiere, perfecto, no han estado de acuerdo con la contratación por horas, nos dijo abril del 2024 en la consulta popular, perfecto. Bueno, hay que pensar entonces en mecanismos claros, idóneos, que permitan la flexibilización de ese código de trabajo, porque el código de trabajo condena a la inversión y condena a la generación de empleo actualmente. Esto hay que pensar, porque esos son mecanismos y fórmulas para tutelar la dolarización. Hay que tutelar la dolarización con reglas claras de ahorro. Por ejemplo, hay estados en donde claramente se ha establecido que cualquier intención de modificar estas reglas que he señalado de defensa a una moneda tiene que hacerse por consulta popular. Es decir, hay un candado aún mayor.
Y eso se puede tranquilamente diseñar, como el hecho de que no exista ambiciones por monedas electrónicas paralelas que afectan directamente a la dolarización. Estas garantías son las que se deben pensar establecer en la Constitución, no lo otro. Lo otro simplemente es un discurso de temporada que, como he dicho, termina en la temporada. ¿En qué temporada? En la electoral. Porque en la temporada del derecho constitucional no va a estar, porque requeriremos mucho tiempo y el cambio de fuerzas políticas y de las circunstancias indiscutiblemente no es ninguna garantía de que esto se establezca en la Constitución, y aún menos que por ello se cumpla con la defensa de la dolarización, que, como he dicho, requiere de otras acciones y de otros elementos, de voluntades antes que de semántica. Claro, ellos mismos han hablado en el pasado de los ecuadólares, el dinero electrónico, que los analistas económicos han sido absolutamente claros de la peligrosidad de eso, peor en manos de ellos. En consecuencia, este tema de la reforma parcial a la Constitución solo es declarativo para tratar de revertir la imagen que ellos son contra la dolarización. Indiscutiblemente es así. Yo no veo que tenga otra tesis esta forma veloz de intentar instaurar un discurso de que se va a defender el dólar. No se va a defender. Necesita pasar más de un año para tan solo escribir en el artículo 303 que la moneda oficial es el dólar. Eso no significa nada. Cuando usted hace todo muy mal, simplemente usted es expulsado de la dolarización. Cuando usted no cumple con los mínimos que requiere la tutela de la dolarización, simplemente usted es sacado del espacio de la dolarización. Así que no sirve una declaración en ese sentido, y aún más una declaración que no viene mañana, que ni siquiera es garantía que el día 24 de mayo, cuando se posesione el nuevo presidente de la República, eso se cumpla. Ni siquiera es garantía. Así que yo creo que al país hay que hablarle con seriedad y de manera nítida cómo son las cosas. Revisemos el artículo 441 de la Constitución y revisemos el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, más disposiciones del 96 al 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y ahí está el mecanismo de enmienda. La enmienda no se hace mañana. Necesita entre el primero y el segundo debate al menos un año, 30 días. La comisión previa para el primer debate necesita recabar toda la información en al menos 60 días y no menos de 30, dice la ley. ¿A qué están jugando? ¿De quién se están burlando? Bueno, nosotros, licenciado Rivadeneira, al menos seamos serios y digamos la verdad. Usted decía que en este caso quieren aparecer con esta imagen, pero para esto sí pretenden vender al país de que actúan velozmente, antes que actuar, como usted también recordaba, ¿por qué no han viabilizado una reforma laboral que permita facilitar esto? Por un lado, aquello. Segundo, licenciado Rivadeneira, se debería encontrar mecanismos, si usted quiere, incluso cambiando simplemente la ley en donde se regula el Banco Central, que es mucho más ágil. Se podría encontrar mecanismos para blindar la autonomía del Banco Central del Estado. Este Banco Central del Estado, que en teoría económica se lo conoce como el tercero confiable. Y el tercero confiable precisamente porque será el que se encarga de las operaciones más delicadas para encaminar la liquidez del país, el obtener la moneda extranjera y además otras actividades como las que ya hoy viene haciendo al ser la Cámara de Compensación. Se podría pensar si el Banco Central debería tener los cuidados y dependencia directa de la Superintendencia de Bancos, como es la propuesta de varios economistas. Son estos los temas que hay que pensar. Insisto, en las garantías. ¿Qué son las garantías? Los mecanismos para tutelar algo. Eso es lo que hay que pensar. No en la semántica de decir el dólar es la moneda oficial. No. Hay que pensar en los mecanismos para tutelar ese fin
que el dólar sea la moneda oficial. Así de simple. Los mecanismos son garantías. ¿Cuáles son las garantías? Estoy señalando varias con usted. Autonomía de Banco Central, con toda esta reflexión que estamos citando. Mecanismos de ahorro, política de endeudamiento, política fiscal clara y determinada a cumplirse, institucionalidad, provisión de los gustos de moneditas electrónicas. A propósito, que una cosa es moneda electrónica y otra es billetera electrónica. La billetera electrónica existe, pero la moneda electrónica es quizás uno de los fulminantes de una dolarización. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener entonces una visión a largo plazo y no solamente un discurso de inmediatismos y por temporada electoral. Los tiempos del derecho constitucional y los tiempos del Estado no son y no pueden ser nunca los tiempos de la suerte o de las actuaciones veloz por campaña electoral. Claro, en unas cosas pretenden ser veloces y en otras lentos. Reforma al Seguro Social ecuatoriano, reforma laboral, allí está. Reforma a la Constitución, el tema que le decía doctor Chalco, el tema de la reforma al artículo 105, tema de las bases militares extranjeras, en medio de estas angustias de inseguridad, el tema de la reforma política para que no sigan abusando de los recursos las organizaciones políticas, reforma al 110 y 115 de la Constitución. ¿De eso muy poco les interesa? Mire, licenciado Rivadeneira, quienes hicieron la Constitución del año 2008 difícilmente van a apoyar cambiar la Constitución del año 2008. Es que nos estamos olvidando de algo. La Constitución que tiene el Ecuador es, de hecho, asimismo, el proceso constituyente para esa Constitución y luego la Constitución fue realizada de la misma manera, velozmente, por los mismos, por las mismas personas, por los mismos colores. ¿Usted cree que va a haber un ánimo de cambiar su producto estrella? ¿Usted cree que va a haber un ánimo de cambiar el producto estrella que dijeron que duraría 300 años en el país? Solo es de su ignorancia del derecho y de la sociedad. Cualquier sociólogo le explica a usted que la sociedad cambia, que las circunstancias cambian y que una constitución en tanto y en cuanto es un pacto social, un acuerdo social, indiscutiblemente puede tener modificaciones y tiene aún más cuando es tan reglamentarista de 444 artículos más disposiciones generales transitorias y un preámbulo. Indiscutiblemente usted llegó al extremo, pues, a reglamentar todo. Entonces, cuando la sociedad y las circunstancias van cambiando, tiene muy poco margen de movimiento. Esa realidad no la van a aceptar, menos van a votar a favor de que se cambie esta Constitución. Eso no es un ánimo real, no existirá. Una de las banderas de lucha fue la famosa, indebidamente llamada base extranjera a la demanda. Eso no es real. Fue una base ecuatoriana de las Fuerzas Armadas del país. Y se prohibió en el artículo 5, indebidamente, toda una suerte de discurso teórico sobre la soberanía para sostener que era indebido que tengamos apoyo y cooperación militar extranjera en la base ecuatoriana de Manta. Bueno, ahí estamos en el problema que nos encontramos en seguridad hoy. Ahí estamos. Y si esto se revisa a la gente que se dedica a investigar estos temas, a gente valiosa que hoy incluso investiga sobre estas relaciones comerciales que podrían existir de manera ilícita respecto del narcotráfico, del lavado en general, en consecuencia, usted mira quiénes son los beneficiados. Y solamente es cuestión de revisar esas investigaciones y los veremos y sabremos a detalle. Entonces, aquellas personas que hicieron esta Constitución difícilmente van a apoyar cambiar esta Constitución y van a venir las trabas. Por eso aquello requiere y demanda un proceso de honestos, un proceso de gente seria que entienda el país, que mire las realidades y urgencias del país y que no les interese cuidar ni a bandas,
ni a bandidos, y menos al botín de ellos. Bien, quisiera aprovechar este diálogo. Usted ha sido muy claro respecto de esta demagogia pura para vender al país de que están con la dolarización. El tema de la justicia ecuatoriana, ¿cómo ve estos procesos demorados, funcionamiento del Consejo de la Judicatura en estas condiciones? Mire, yo debo decirle que la justicia ecuatoriana, el Poder Judicial ecuatoriano, lamentablemente en este tiempo ha sido un Poder Judicial con serios cuestionamientos. Y cuando digo serios cuestionamientos, no me baso en esa suerte de los ecos sin sentido y sin lógica. Parto de los procesos judiciales existentes. Y claramente hay procesos judiciales y hay otros en investigación que muestran el debilitamiento institucional del Poder Judicial. Yo creo que aquí hay un error de inicio en el país. Y el error de inicio en el país precisamente descansa en haber creado este engendro constitucional denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No lo digo hoy, lo hemos dicho desde hace mucho. Este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, traído en la Constitución, es una aberración, es una cuestión indebidamente desarrollada con la única finalidad de que este órgano se tome la designación de las autoridades más importantes de control, de fiscalización y de justicia en el país. Bueno, el Consejo de la Judicatura proviene de este Consejo de Participación. Y este Consejo de Participación Ciudadana, vemos el desfile de sus consejeros destituidos. Vemos el desfile de ilegalidades, de incumplimientos a la Constitución, y vemos el desfile de intenciones exclusivamente por la impunidad en quienes han sido ya destituidos. Y seguirá la lista. Esto no funciona y esto nos ha desinstitucionalizado y desestabilizado en el Estado. Yo creo que ahí hay un punto de origen y eso está en la Constitución. Una reflexión sensata por el país que hay que madurarla y trabajarla es la necesidad de volver a los tres poderes del Estado. Y esto hay que hacerlo. Esto es una urgencia, pero que necesita ser pensada, que necesita ser reflexionada y llevar a una especie, licenciado Rivadeneira, de consenso por la Constitución, de un consenso nacional constitucional. Hay que pensar en serio que este país necesita un consenso nacional que modifique a la Constitución en lo que tiene que ser modificado. ¿Este es el momento para hacerlo? Tengo mis dudas. ¿Es ahora que hay que hacerlo? Tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer una constitución en un país polarizado. Usted no puede hacer una nueva constitución en un país a mitades. Eso no funciona, ni es así. Cuando usted revisa y conoce la teoría de la Constitución, entiende que este es un instrumento de consensos, es un instrumento de acuerdo. Entonces, hay que mirar un momento oportuno del consenso y los acuerdos por la Constitución. Hay que hacer un enlistamiento de todas las decisiones de la Corte Constitucional que ya han habilitado mecanismos de enmienda y de reforma. La Corte Constitucional, por ejemplo, dice que usted puede eliminar el engendro constitucional Consejo de Participación vía reforma. No necesita, por ejemplo, una constituyente. Se podría pensar en esto. Se podría determinar que el equipo jurídico de Carondelet, por ejemplo, codifique, sistematice los dictámenes de la Corte Constitucional en los temas que el país requiere que estos sean mejorados, superados, cambiados. Y podríamos tener una visión Estado no para este momento, sino para dos tiempos, llamémoslo así, para un segundo momento, en donde se plantea al país los cambios constitucionales con un proyecto claro de qué es lo que se requiere en el país, ¿no?
Yo creo que eso sería necesario y podría ayudar mucho a esta lamentable situación que atraviesa el Poder Judicial. Hay jueces de excepción, pero como yo siempre digo, de excepción, y la excepción es la regla. Entonces, eso es grave en un Estado constitucional y republicano como el Ecuador. En ese sentido, por lo que usted ha señalado, ¿qué pasaría si se llega a convocar a una constituyente? Por un lado, ha hablado del presidente de la República, y también del otro lado, pero ya hemos tenido experiencias, la constituyente con plenos poderes del 2007-2008, que hizo esa barbaridad, ese mamotreto de constitución que engañaron al país y que lograron, recuerdo, el 30 de septiembre de 2008 la aprobación, y entró en vigencia en la segunda quincena de octubre de ese año. Es decir, aquí hay experiencias, no una asamblea constituyente de ser del caso, sino, como ha dicho el presidente, muy puntual para determinados cambios estructurales. ¿Qué piensa usted, doctor José Chalco? Licenciado Rivadeneira, primero yo creo que una asamblea constituyente tiene que ser abordada desde dos indisolubles tratamientos. El primero, el político, y el segundo, a la par, el constitucional. Vuelvo a decir desde el primero, desde lo político. Hay que pensar si es el momento del país para una constituyente. Personalmente creo que hay que tener serenidad en este tema. Serenidad porque un país a mitades, un país polarizado, no tiene ningún sentido de ir a una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que dé nacimiento a un nuevo texto constitucional tiene que ser entendido como un texto de contrato social, de acuerdo social, de consenso social, de visión país. Eso en un país polarizado no va a haber. Desde el elemento constitucional, déjeme decirle, licenciado Rivadeneira, que la Corte Constitucional ya en 10 dictámenes, he sumado todos, en 10 dictámenes ha ido configurando cómo tendría que ser la convocatoria y el funcionamiento y los límites de una nueva asamblea constituyente. Por ejemplo, en el último dictamen 224 RC del año 2024, la Corte Constitucional cierra por completo estas intenciones de asambleas constituyentes de plenos poderes. Aquellos que les gustaba los plenos poderes en el 2007 para hacer y deshacer en el país, ya no lo podrán hacer. Esto es lo primero. La Corte Constitucional ha dicho que una nueva constituyente solo y exclusivamente será para su fin establecido en la Constitución, que es realizar un nuevo texto constitucional. No puede existir en el país ya una asamblea de plenos poderes. Y esto es bueno, porque esto anula a los apetitos dictatoriales que conocimos en el año 2007. Y con una circunstancia, si me permite, para que lo explique. En esa época no había la atribución de una asamblea constituyente. No había. Se lo hizo arbitrariamente con los ojos cerrados de gran parte de los ecuatorianos. Y destituyendo a los diputados de la época a través de los diputados de los manteles, recuerde usted. En esa línea, licenciado Rivadeneira, la Corte Constitucional ha señalado que si es que la propuesta en algún momento es de que exista una constituyente, se tiene que enviar a la Corte una intención clara, justificativa en derecho de por qué la constituyente y no los otros mecanismos que yo he citado de reforma o enmienda. Y además, licenciado Rivadeneira, algo que casi nunca le ponen atención. Hay que enviar el estatuto de la constituyente. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuánto tiempo va a durar? Ya no es esta constituyente invisible en donde cambio al presidente de la constituyente y pongo a otro mejor amigo y que dure lo que tenga que durar y que aceleren en la medianoche porque ya tiene que ser para mañana. No, ya no. Tiene que estar en el estatuto expresamente determinado el tiempo de duración de la constituyente, la forma de elección de los constituyentes, los requisitos, el método de asignación de escaños, todo esto. O sea, no es ya una carta abierta ni un cheque en blanco
como yo sí creo que fue lo del año 2007, por las razones que usted bien precita, no había ni siquiera un reconocimiento constitucional para que venga una asamblea constituyente. Y con estos elementos, pues la Corte Constitucional tiene que mirar que exista una pregunta con libertad, con lealtad, con claridad, y que solo entonces podrá, con el control constitucional que hace la Corte Constitucional, dar paso a que se convoque a esta. Pero no es muy sencillo, porque hay que justificar que la Constitución actual es obsoleta, que la realidad económica, la realidad política, la realidad social requiere un nuevo orden constitucional. Esas son las razones que hay que justificar, que yo creo que en el país esto sí se puede pensar, no inmediatamente, sino como un proceso más largo, un proceso que convoque a la gente seria del país, a la gente honesta del país, por un consenso por la Constitución. Pero en un país polarizado, si usted me pregunta, en este momento, en un país dividido a mitades, simplemente es un sinsentido una constituyente. No, es antítesis. Las constituyentes son, vuelvo a decir, el momento del consenso y del acuerdo. Si aquí tenemos a mitades del país, esto hay que pensarlo bien y hay que pensarlo con seriedad. Yo creo que mucho más interesante sería un proceso de sistematizar los dictámenes de la Corte Constitucional sobre reformas y enmiendas, tomar de ellos los que sean más importantes, enviar otros, como el Consejo de la Judicatura, para obtener el dictamen de la Corte, para hacerlo vía reforma, de propuesta del presidente. Algunas podrán ir vía enmienda, en una consulta. Esto sería quizás más sensato, porque además la Corte Constitucional, licenciado, para cerrar esta reflexión de este punto, la Corte Constitucional ya ha exhortado al presidente también que no es bueno hacer parches a la Constitución, permanentemente reformas, sino que es mejor tener una política criminal íntegra, una política constitucional íntegra y presentar una propuesta de modificación de lo que haya que modificar, pero integral, no por artículos aislados. No, eso no se ve bien, no es coherente y yo creo que más bien eso afecta incluso a la seguridad jurídica del país. Luego, una asamblea constituyente en este momento es inestabilidad. Yo creo que el país quiere estabilidad. Yo creo que el desarrollo económico, el progreso institucional requiere de eso. Estabilidad y certidumbre, no ver que van a fortalecer la dolarización cuando por otro lado ellos se han manifestado abiertamente en contra de la dolarización. Es así. El país tiene en las elecciones que vendrán de abril mucho que jugarse. Una suerte de ir por una vía de destino hacia la democracia, la profundización de la dolarización, las libertades, o las otras vías que ya conocimos, por suerte, ventajosamente, que no son desconocidas. Y en esas otras vías yo creo que están en duda estos elementos. Bien, muchas gracias como siempre por ilustrarnos al doctor José Chalco Salgado, académico en Cuenca y constitucionalista. José, muy amable. Licenciado, un buen jueves para usted. Qué gusto. Muchas gracias, muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Le recomendamos, ya viene en ExaFM Show de la Papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa.